Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Sonia Moset y Alejandra Medina. Lanzamiento de infofamilialibre.com, un nuevo espacio para la familia. El día 1 de enero, solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El Hogar de la Madre lanzó la nueva web www.infofamilialibre.com, un espacio creado por y para la familia. En este momento de crisis de la familia, el espíritu del hogar viene a ser una llamada a la fidelidad a Dios y a la búsqueda de la unión con Él, distanciándose de actitudes contrarias a su voluntad. Es ahí donde se encuentra su puesto trascendental para la recuperación de la familia, que es la primera célula de la sociedad. Infofamilia Libre está desarrollada por los laicos del Hogar de la Madre y recibe aportaciones de distintos colaboradores, entre los que se cuentan muchos profesionales del mundo de la educación, del derecho, de la sanidad, pero antes que nada padres y madres expertos en familia. El logotipo de Infofamilia Libre consta de 3 elementos. En el centro está la familia, célula humana esencial donde la fe y el amor nacen y se cultivan sin cesar, Juan Pablo II. El santuario, que representa a la familia como iglesia doméstica y a cada miembro de ella como templo del Espíritu Santo. Y el fuego del Espíritu Santo, que simboliza el amor de Dios, gracias al cual se construye la familia. El equipo de Infofamilia Libre se siente llamado a ofrecer su contribución a las almas, a la familia, a la sociedad, a la Iglesia, al mundo, a través de esta web cuyo centro lo constituye la familia, transmitiendo la verdad del Evangelio. Las secciones y blogs de la web buscan ayudar a la familia de hoy, ofreciendo pautas e información sobre muchos y muy variados temas, tratados desde diversos enfoques: educativo, teológico, pediátrico, jurídico, espiritual, apostólico. Se ofrecen también pautas e información sobre situaciones particulares, la preparación al matrimonio, la adopción, la drogadicción. Estos son algunos de los blogs y secciones de Infofamilia Libre. El plan de Dios sobre la familia, hombre y mujer los creó. Educación y, ¿por qué no?, pediatría y algo más. Biblioteca familiar. La vida en Nazaret. Abriendo corazones, abriendo bocas. Cosas de andar por casa. Familia en camino. Queremos casarnos. Dar razones de tu fe. Necesito ayuda. Encontrarás además una sección en la que te recomendamos películas, documentales, música, libros, peregrinaciones y otras actividades. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. 100 años del genocidio armenio bajo los turcos. Su iglesia canonizará 1,5 millones de mártires. Cardenal Urosa. Venezuela necesita renovarse espiritualmente. Rey de Jordania pide frenar éxodo de cristianos de Medio Oriente. Miles de europeos piden prohibir infanticidio de recién nacidos y abortos tardíos. El gobierno chileno acepta la renuncia de la ministra de Salud tras sus declaraciones sobre el aborto. Las universidades chinas muestran un creciente interés en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Josephine Quintavalle, experta en reproducción humana. Una feminista solo puede estar a favor de la vida. Nicaragua. Destacan protección de familia y persona por nacer en nuevo Código de Familia. Pakistán. Minorías religiosas no están representadas en Comité Antiterrorismo. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Caritas cree que la situación seguirá igual de compleja. Musulmanes piden parcelas en los cementerios y evangélicos solución para pastores jubilados. García Margallo advierte del riesgo para España de la implantación del ejército islámico en el norte de África. Red Madre califica el número de abortos en España como escándalo inadmisible. Y como siempre terminaremos con las noticias de la Santa Sede. La oración es la raíz de la paz, nos dice el Papa Francisco. El padre Lombardi desmiente que el Papa haya escrito una carta al cardenal Humes sobre la ordenación de hombres casados. Algunas de las cosas que nos traerá el 2015 en la vida de la Iglesia. El Papa llama gran mentira al uso del término calidad de vida para negar la dignidad humana de los enfermos. Que 2015 sea un año de paz, pide el Papa Francisco. Cristo y su madre son inseparables, recordó el Papa en su homilía. Comenzamos nuestro bloque de noticias internacionales desde Armenia, anunciando la mayor canonización de la historia. Con una solemne carta encíclica al patriarca armenio ortodoxo Karekin II, líder espiritual de 6 millones de armenios repartidos por todo el mundo, inicia oficialmente las celebraciones del centenario del genocidio de los armenios. La masacre de 1,5 millones de armenios sucedió al finalizar el Imperio Otomano en varias fases, primero con el sultán Abdul Hamid II.
luego con el régimen nacionalista de los llamados jóvenes turcos y finalmente con el mismo Kemal Atatürk, el padre de la actual Turquía laicista. Los armenios eran cristianos instruidos y pertenecientes a una potente clase media, repartidos por todo el Imperio Otomano. En 1915 las autoridades turcas cerraron sus escuelas, iglesias y organizaciones e iniciaron su persecución. Primero llegaron episodios de violencia y humillaciones. Más adelante las deportaciones masivas al desierto, las fosas comunes, los trenes repletos de deportados y las masacres. Los supervivientes fueron los armenios que de Turquía lograron llegar a la Armenia rusa, luego soviética, o a Siria y el Líbano. La Conferencia de París de 1920 reconoció el genocidio armenio y hoy lo reconocen como tal 20 países. Turquía nunca lo ha reconocido y toma represalias contra los países o personalidades que lo hagan. En 2013 sucedió una novedad. El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, presentó a los descendientes de los armenios un pésame por la masacre, algo nunca visto antes. Ahora Karekin II, patriarca llamado Católicos de los armenios, anuncia que el 23 de abril de 2015 él presidirá una liturgia en la cual proclamará santos a todas las víctimas del genocidio, asesinados por la fe y por la patria, y hará del 24 de abril la jornada de la memoria por los santos mártires del genocidio. Se tratará de la mayor canonización de la historia del cristianismo, al proclamar santos de golpe a más de 1 millón de personas, cuyas historias individuales y concretas la Iglesia armenia no va a estudiar. El cardenal Urosa nos dice que Venezuela necesita renovarse espiritualmente. Es necesario que los venezolanos se acerquen más a Dios y dejen de lado los vicios y pecados que llevaron al país a esta situación, exhortó el arzobispo de Caracas, Venezuela, cardenal Jorge Urosa, en su mensaje por el Año Nuevo 2015. Si queremos ser felices, tenemos que renovarnos espiritualmente, señaló el purpurado, al reiterar que el país necesita urgentemente el diálogo y la concertación, a fin de resolver nuestros conflictos de manera pacífica, descartando la violencia. Indicó que más allá de las medidas políticas, económicas y sociales que se deben necesariamente implementar en Venezuela para solucionar los graves problemas, es necesario que los venezolanos y en especial los católicos se acerquen más a Dios y dejen a un lado los vicios y pecados que les han llevado a esta situación. El arzobispo recordó que para muchos analistas este año 2015 será particularmente difícil para los venezolanos, debido a graves dificultades de orden político, económico y social. Sin embargo, advirtió que generalmente las causas de esas dificultades son las conductas erradas de las personas, el olvido de Dios y la indiferencia religiosa, el odio y el egoísmo, el afán de lucro y la idolatría del dinero, el ansia de poder y la soberbia política, el desenfreno de las pasiones, el ocio y la pereza. Por ello, exhortó a los venezolanos a fortalecer la práctica religiosa escuchando la voz del Señor que nos llama a la conversión, a vivir de acuerdo a su palabra, a participar en la Santa Misa Dominical, a orar incesantemente, a guardar y cumplir los mandamientos de la ley de Dios. El camino del pecado, del desorden, del relajo afectivo sexual no es el camino de la felicidad. Si queremos ser felices, hemos de agarrarnos de la mano de Dios y caminar con Él, escuchando y cumpliendo su palabra, aseguró. Nos vamos ahora a Jordania, donde el rey Abdalá pidió frenar el éxodo de los cristianos de Medio Oriente, quienes especialmente en Irak y Siria sufren la persecución de los fundamentalistas del Estado Islámico, ISIS. Los cristianos dieron su propia contribución a la edificación de la civilización árabe. Por ello, el fenómeno del desplazamiento forzado de las comunidades cristianas autóctonas de Oriente Medio es un problema grave que debe ser frenado a toda costa, manifestó en su encuentro con el presidente de Armenia, Serge Sargsyan, que realizó recientemente la primera visita de un jefe del Estado armenio a Jordania. Según informó la agencia vaticana Fides, durante las reuniones, el rey Abdalá subrayó el compromiso de la monarquía hachemita en la protección y apoyo a la identidad de las comunidades cristianas árabes. Por su parte, Sargsyan señaló la relación de amistad íntima que une a los armenios con la población árabe, expresando palabras de gratitud por la figura de Sharif Hussein bin Ali y de otros líderes árabes que recibieron a los refugiados armenios que huían de la persecución turca. Por su parte, el patriarca armenio de Jerusalén, Nourham Manouchian, presidió la celebración litúrgica de consagración de la nueva iglesia armenia de Sangarabad, construida a orillas del río Jordán. El terreno en el que se encuentra la iglesia no está lejos del lugar que tradicionalmente se conoce como el sitio del bautismo de Jesús y ha sido donado a la comunidad armenia por el rey Abdalá II.
Miles de europeos piden prohibir infanticidio de recién nacidos y abortos tardíos. Profesionales por la Ética ha solicitado a miembros españoles de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que promuevan una recomendación para la prohibición del infanticidio de los recién nacidos y los abortos tardíos, una iniciativa promovida por varias asociaciones civiles y respaldada por 130.000 europeos. Esta campaña, encabezada por la European Centre for Law and Justice, Centro Europeo para la Ley y la Justicia, busca que se visualice un gran problema ignorado por las instituciones europeas. Algunos países europeos como Reino Unido permiten el aborto hasta las 26 semanas. Otros países como España lo permiten hasta después de la semana 22 en casos de malformación del feto o enfermedad grave e incurable, explica Leonor Tamayo, presidenta de Profesionales por la Ética. La realidad es que, según publicaciones científicas, el 10% de los niños de 23 semanas sobreviven a un intento de aborto y generalmente son abandonados. No reciben ningún cuidado y agonizan luchando por respirar. Otras veces mueren por una inyección letal o por asfixia provocada. Después, son tratados como residuos orgánicos. En este sentido, Profesionales por la Ética pidió a los miembros del Consejo de Europa que reconozcan expresamente que los niños que nacen vivos y no son viables deben ser tratados humanamente, disfrutando del derecho a cuidados médicos, sobre todo paliativos. Del mismo modo, requieren para estos bebés el que puedan disfrutar del derecho a la vida y a un cuidado médico, indiferentemente de las circunstancias de su nacimiento y o el deseo de sus padres. Por último, Profesionales por la Ética les recordó que, según la Convención Internacional de Derechos del Niño, los Estados deben garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño, así como la protección legal adecuada antes y después de su nacimiento. La misma Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa afirmó en 1986 que el embrión humano y el feto deben ser tratados en todas las circunstancias con el respeto debido a la dignidad humana. Queremos introducir los derechos fundamentales en la agenda de las instituciones europeas y la iniciativa tendrá que partir de la sociedad civil de la que formamos parte, concluyó Tamayo. La ministra de Salud de Chile renunció tras unas polémicas declaraciones contra sectores que rechazan el aborto, pero que no fueron respaldadas por el gobierno de Michelle Bachelet y que ahora podrían acelerar un esperado cambio de gabinete en las próximas semanas. El ministro portavoz, Álvaro Elizalde, dijo que la mandataria aceptó la renuncia de Elia Molina, quien en una entrevista a un diario vespertino criticó la posición adoptada por algunos sectores conservadores sobre el rechazo del aborto en Chile. Las universidades chinas muestran un creciente interés en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Exista desde hace casi 20 años un centro de estudios Tomás en una de las principales universidades chinas puede sorprender a muchos, confiesa William E. Carroll, profesor en la Facultad de Teología y Religión de la Universidad de Oxford. Pero es que el número, profundidad y rapidez de los cambios en la sociedad china a lo largo de la última década pueden eclipsar un cambio inusual en el ámbito académico, un interés notablemente creciente en el pensamiento de Tomás de Aquino. Añade algo de lo que en su día dio cuenta Rell al recoger la intervención del profesor Tianyue Hu de la Universidad de Pekín en el meeting de Rimini de 2013. El profesor Carroll ha escrito recientemente un artículo en The Public Discourse, publicación digital del Instituto Witherspoon de New Jersey, donde cuenta sus experiencias al respecto. Los universitarios chinos actuales encuentran el pensamiento de Tomás no solo fascinante, sino de una relevancia imperecedera. Acabo de pasar un mes en 4 universidades chinas hablando sobre el modo en el que el pensamiento tomista sobre la relación entre la filosofía, la teología y las ciencias naturales puede servir para desentrañar la confusión contemporánea ante las implicaciones filosóficas y teológicas de la biología y la cosmología evolutivas. En Shanghái, Pekín y Wuhan encontré audiencias receptivas y entusiastas, explica Carroll. En Pekín estuvo debatiendo pasajes de la física de Aristóteles con estudiantes de un seminario sobre el comentario de Santo Tomás de Aquino al del alma del filósofo griego. Un estudiante de la Universidad Fudan de Shanghái quiere comparar la fundamentación metafísica de la ética en el aquinatense con la de algunos pensadores chinos. Otro en Wuhan está estudiando los diferentes sentidos del concepto de la ciencia en las obras de Santo Tomás. Josephine Quintavale, fundadora de la red internacional Common of Reproductive Ethics y experta en reproducción humana, asegura que una feminista solo puede estar a favor de la vida.
Josephine Quintavalle decidió fundar el CORE cuando la Autoridad para la Fecundación y Embriología Humanas de Inglaterra, llamada a valorar éticamente las propuestas en materia de fecundación, promovió la extracción de gametos de donantes vivos, cadáveres o fetos para curar la infertilidad o para efectuar investigaciones científicas. Así el CORE se puso a distribuir tarjetas con estas palabras: no os autorizo a usar mis gametos. Escandalizada por el hecho de que se pudiera pensar en semejante propuesta y conmovida por el daño que la ley sobre el aborto estaba provocando a las mujeres inglesas, Quintavalle decidió dedicarse a la batalla a favor de la vida humana y contra la explotación del cuerpo femenino y de los embriones humanos, que comportaba el uso de técnicas reproductivas. Durante 20 años también trabajó como voluntaria para la organización LIFE, asesorando a más de 7.000 mujeres que tenían dificultades con el embarazo. A pesar de la entrada en vigor del Abortion Act 1967, el aborto en Reino Unido es prácticamente a petición hasta la 24ª semana, y el 98% de las mujeres aborta con una motivación personal, no muy bien especificada, que reza así: riesgo de salud física y mental. Para Josephine, el único feminismo viable y respetuoso de la mujer es aquel que defiende la vida. En Nicaragua destaca Protección de Familia y Persona por Nacer en nuevo Código de Familia. María Inés Frank, abogada y licenciada en Ciencias Políticas, destacó que el nuevo código publicado en la Gaceta Oficial de Nicaragua el 8 de octubre de 2014 reconozca que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de esta y del Estado. El nuevo código también reconoce que la familia está integrada por un núcleo de personas naturales, con capacidades, habilidades y destrezas diferentes, unidas por el matrimonio o unión de hecho estable entre un hombre y una mujer, y vínculos de parentesco. De igual modo, las familias encabezadas por madres solteras, padres solteros, viudas, viudos, divorciados, divorciadas, abuelos, abuelas, así como por otros miembros de la familia que ejerzan la autoridad parental, gozarán de la misma protección y tendrán los mismos derechos y deberes de solidaridad, respeto, tolerancia y buen trato establecidos en este código, continúa la norma. Asimismo, el artículo 53 del código señala que el matrimonio es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, constituida por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes con actitud legal para ello, a fin de hacer y compartir una vida en común y construir una familia basada en la solidaridad y el respeto mutuo. En Pakistán, las minorías religiosas no están representadas en Comité Antiterrorismo. Líderes cristianos e hindúes denunciaron la falta de representación en el comité formado por el primer ministro, Nawaz Sharif, para ejecutar el Plan de Acción Nacional contra el Terrorismo, a pesar que ambas minorías son el blanco de los grupos terroristas. Los líderes de ambas minorías religiosas hicieron esta denuncia después de que el comité celebrara su primera reunión en Islamabad. Los ataques contra las minorías, las conversiones forzadas y los ataques a lugares de culto constituyen una amenaza peligrosa para la seguridad interna, advirtieron en una nota enviada a Fides. El comité está presidido por Sharif y formado por varios ministros y dirigentes políticos con el objetivo de ejecutar el plan de acción, cuyo lema es «Cero tolerancia con el terrorismo». El primer ministro ha dado la tarea al fiscal general de celebrar consultas con los líderes políticos para hacer los cambios legislativos y constitucionales necesarios e implementar el plan. Pakistán no sobrevivirá si el terrorismo no se erradica, ha dicho Sharif. El país está respondiendo de esta forma a la masacre realizada por los talibanes pakistaníes en Peshawar, en una escuela militar que dejó 148 muertos, la mayoría niños. Otra medida es la reintroducción de la pena de muerte para los terroristas en la cárcel. Hay cerca de 500 ejecuciones anunciadas después de la masacre en Peshawar. Estas ejecuciones habían sido suspendidas debido a que Islamabad, aunque nunca había abolido formalmente la pena de muerte del Código Penal, había adoptado una moratoria en 2008. Pasamos ahora a las noticias más destacadas en nuestro país. Cáritas cree que la situación seguirá igual de compleja. Cáritas atendió a unas 114.000 personas en el año 2013, cuando repartió 3,3 millones de kilos de alimentos, una cifra que al parecer podría haberse visto incrementada en 2014, un año en el que la situación de la pobreza y angustia en general en la región no está decreciendo, seguimos en unos niveles muy graves. Los recursos son insuficientes para una demanda cada vez mayor, pues el número de atenciones y recursos invertidos no es inferior al año anterior, subraya el secretario general de Cáritas, Juan Antonio Illán, quien vaticina que la situación seguirá igual de compleja en 2015. En declaraciones a Europa Press, Illán ha avanzado que la situación de mejora de la que se habla no se está traduciendo. No estamos viendo que pueda reducirse significativamente la situación de aquellas personas en grave dificultad.
El secretario general de Cáritas hace en este sentido un llamamiento para que administraciones, empresarios, sindicatos y sociedad en general aborden un plan conjunto contra la pobreza y exclusión social. En este 2014, ha afirmado Illán, estamos comprobando que estas situaciones están manteniéndose en niveles muy superiores a la de años anteriores, sumando a aquellas personas que estaban en esta situación previa a la crisis, más todas las que se han visto abocadas a esta situación tras la misma, pues no tenemos datos para afirmar rotundamente que los niveles son muy superiores al año anterior, pero sí que la tendencia de estos últimos años es a un incremento significativo en los niveles de pobreza y exclusión entre 2008 y 2014. En definitiva, es una situación muy grave que requiere de un plan conjunto entre los distintos sectores sociales para su abordaje, que pasa por garantizar unos ingresos mínimos para las familias que no están accediendo al mercado de trabajo ni tienen capacidad para poder generar ingresos sostenibles y abordar el día a día con garantías. Una segunda medida, ha explicado, sería abordar la pobreza infantil, pues sabemos que la pobreza es generacional, se transmite de padres a hijos, por lo que debemos hacer una inversión específica y significativa ahora o será la pobreza adulta de las futuras familias murcianas. Debemos ser capaces de no perder otro año y articular medidas efectivas basadas en la formación, el empleo protegido y la intermediación laboral, ha insistido Illán. Los responsables de la comunidad islámica de España y de las iglesias evangélicas han destacado avances positivos en el año que termina en lo que se refiere a las normativas de registro de entidades y notorio arraigo, pero piden para 2015 que se desarrolle la ley de libertad religiosa y cuestiones particulares como que se solucione la situación de los pastores jubilados y se reserven parcelas de los cementerios españoles para enterramientos musulmanes. El responsable de la Comisión Islámica de España y presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Riay Tatari, ha afirmado que hay una buena disposición por parte de la Administración, pero poco resultado directo. Concretamente, ha indicado que la parte jurídica normativa sobre el registro de entidades o sobre el notorio arraigo está avanzando mucho, pero ha lamentado que se nombran muy pocos profesores nuevos de religión islámica. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, muestra su preocupación por el asentamiento del ejército islámico al norte de África, muy especialmente en Libia. La bandera negra ya ondea en algunas ciudades del país. El ministro asegura que hay que facilitar un final del conflicto bélico, pues su prolongación propicia la implantación de los extremistas, y el riesgo de contagio por todo el norte de África es muy serio, una auténtica amenaza para nuestra seguridad nacional. La Fundación Provida Red Madre considera que el número de abortos sigue siendo un escándalo inadmisible. A juicio de esta organización, la disminución de un 3,3% en el número de abortos en 2013 respecto al año anterior, que califica de ligera, es el resultado de factores meramente vegetativos y no de políticas públicas en defensa de la maternidad, que son inexistentes. Red Madre ha pedido al Gobierno que afronte el problema aprobando políticas de apoyo a la mujer embarazada que le permitan llevar a cabo su maternidad. Tampoco se puede vincular la ligera reducción, según Red Madre, con la llamada Ley AIDO, la ley de plazos aprobada por el gobierno de Zapatero, sino que se debe a causas estructurales, entre las que cita el menor número de mujeres en edad fértil, la disminución de las mujeres inmigrantes y el aumento de la inmigración de jóvenes. Para la directora general de esta fundación, Amaya Azcona, el aborto es un inmenso drama, por lo que pide al Gobierno una ley que apoye a la mujer embarazada y que derogue la actual legislación de interrupción voluntaria del embarazo. Continuamos con el último bloque profundizando en las noticias de la Santa Sede. Miles de personas acudieron a la plaza de San Pedro y sus inmediaciones para rezar con el Santo Padre la oración a la Madre de Dios, como Francisco la definió, humilde mujer de Nazaret, quien dio a Jesús su amor y su carne humana. Y así, el obispo de Roma habla del inicio del nuevo año relacionándolo con nuestro bautismo. Redescubramos el regalo recibido en aquel sacramento que nos ha regenerado la vida nueva, la vida divina. Explica el Papa Bergoglio que con el bautismo somos introducidos en la comunión con Dios, recibiendo su amor y cariño, y en consecuencia llegamos a la paz, especialmente hoy, que como recordó el Santo Padre celebramos la Jornada de la Paz, cuyo lema este año es no esclavos, sino hermanos. Así el Papa nos llama a combatir cada forma de esclavitud y a construir la fraternidad, siendo esto una responsabilidad de cada uno de nosotros. Francisco pidió que presentáramos a María nuestros propósitos de bien y que estemos bajo el manto de su protección. Y después de la oración mariana, el Santo Padre saludó detalladamente a los fieles, agradeció a todos los que han promovido las diferentes marchas por la paz en el mundo. Y en este sentido, se vivió una conexión en directo con la campana de Rovereto, en Trentino, Italia, llamada María Dolenza, dedicada a todos los caídos en guerras.
El director de la Sala de Prensa Vaticana, padre Federico Lombardi, ha desmentido que el Papa Francisco haya intervenido en la cuestión de los curas casados. Algunos portales informaron que el Santo Padre escribió una carta al cardenal brasileño Claudio Humes sobre este tema. Según estas informaciones, en la carta Francisco intenta sondear la posibilidad de iniciar una reflexión sobre el celibato eclesiástico relacionado a los considerados viri probati. Los viri probati son hombres de edad no muy joven, casados, que conducen una vida familiar y religiosa ejemplar, y a los cuales algunos consideran que pueden encargarse de las tareas de la Iglesia como los sacerdotes. La polémica afecta sobre todo a Brasil, en particular en Amazonía, donde la caída de la vocación se une al problema de un territorio exterminado donde los sacerdotes no logran cubrir las necesidades de los fieles. Puedo afirmar que no existe ninguna carta del Papa al cardenal Humes sobre el tema en cuestión. Es verdad que el Papa pidió en más de una ocasión a los obispos brasileños buscar y proponer con coraje las soluciones pastorales que consideran adaptadas a afrontar los grandes problemas pastorales de su país, sostuvo el padre Lombardi, consultado por el sismógrafo. En el mensaje para la 23ª Jornada Mundial del Enfermo, el Papa llama gran mentira al uso del término calidad de vida para negar la dignidad humana de los enfermos. El Santo Padre asegura que el tiempo que se pasa junto al enfermo es un tiempo santo. Al mismo tiempo advierte que gran mentira se esconde tras ciertas expresiones que insisten mucho en la calidad de vida para inducir a creer que las vidas gravemente afligidas por enfermedades no serían dignas de ser vividas. Cuando la enfermedad, la soledad y la incapacidad predominan sobre nuestra vida de donación, la experiencia del dolor puede ser lugar privilegiado de la transmisión de la gracia y fuente para lograr y reforzar la sapientia cordis. Muchos son los acontecimientos que se esperan en este año 2015 en el seno de la Iglesia. Un nuevo año acaba de comenzar y con este una serie de actividades y aniversarios en la vida de la Iglesia Universal, que este 1 de enero conmemora la solemnidad de María, Madre de Dios. En primer lugar, hay que destacar que el año 2015 está dedicado a la vida consagrada, decisión anunciada por el Papa Francisco el 29 de noviembre de 2013, al término del encuentro con la Unión de Superiores Generales. Así informó Radio Vaticana. Se espera que el Santo Padre publique una nueva constitución apostólica sobre la vida contemplativa tras la titulada Sponsa Christi promulgada por el Papa Pío XII en 1950. Asimismo, el Santo Padre tendrá en enero su primer viaje del año. Los destinos son Sri Lanka del 12 al 15 de enero y a Filipinas del 15 al 19 de enero. Posteriormente, en septiembre, el Papa viajará a Filadelfia, Estados Unidos, para participar en el Encuentro Mundial de las Familias. Además, en 2015 se celebrarán los 60 años del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, que reúne a 22 conferencias episcopales y que fue instituido en 1955 por Pío XII. Asimismo, durante el 2015 se celebrará el bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, fundador de la familia salesiana. Los eventos fueron presentados en una conferencia de prensa internacional el 6 de febrero de 2014. Además, la Iglesia recordará el 10º aniversario de la muerte de San Juan Pablo II, en Polonia, su país natal. El Parlamento decidió el 5 de diciembre pasado consagrar el año 2015 al Papa Wojtyła. También está la 14 Asamblea General Ordinaria Sínodo de la Familia, que tendrá lugar del 4 al 25 de octubre sobre el tema La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y el mundo contemporáneo. Finalmente, este año la Iglesia en Irlanda celebra el 1400 aniversario de la muerte de San Colombano, evangelizador de la isla. Para ello, los obispos y religiosos irlandeses han previsto una serie de eventos para promover las vocaciones en esta nación bajo el título de Emprende el viaje, sé la alegría del Evangelio. Y para terminar, el Papa Francisco pide que el 2015 sea un año de paz. En sus palabras posteriores al rezo del Ángelus, en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, el Papa Francisco pidió que el nuevo año que comienza sea un año de paz. El Santo Padre expresó también su deseo de que nunca más haya guerras, nunca más las guerras, y siempre el deseo y el empeño de paz y de fraternidad entre los pueblos. Buen año y por favor no olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista, concluyó. Cristo y su Madre son inseparables, recordó el Papa en su homilía. En la solemnidad de María, Santísima Madre de Dios, en que también se celebra la 48 Jornada Mundial de la Paz, cuyo tema es «Ya no esclavos sino hermanos», tal como lo escribe el Papa Francisco en su mensaje, a las 10 de la mañana en la Basílica Vaticana el pontífice presidió la celebración de la Santa Misa. En su homilía, el obispo de Roma recordó las palabras con las que Isabel pronunció su bendición sobre la Virgen Santa: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor?
y explicó que esta bendición está en continuidad con la bendición sacerdotal que Dios había sugerido a Moisés para que la transmitiese a Aarón y a todo el pueblo. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. El Papa concluyó su homilía con el deseo de que esta Madre dulce y premurosa nos obtenga la bendición del Señor para toda la familia humana. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Sonia Moset y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.